Hola gente, ¿cómo va? Somos Un Poco Otakus, un canal hecho por personas no tan otakus. En el día de hoy daremos un pantallazo por diferentes géneros del anime. También vamos a aclarar algunos mitos que existen con respecto a estos. Esto es ABC Anime. Comencemos. Una de las primeras cosas que hay que aclarar es que en Japón hay muchos géneros distintos entre sí. Es decir, que existen géneros demográficos, géneros temáticos y géneros de estilo. Cuando hablamos de géneros demográficos, nos referimos a que las diferentes editoriales y revistas de manga normalmente se especializan en un sector específico de los lectores. De esta forma también, los lectores saben que al adquirir cierta revista en particular, mayormente tienen idea con qué tipo de historias se van a encontrar. Por supuesto también, hay excepciones de las que ya hablaremos más adelante. Algunos ejemplos de estas revistas son la revista Weekly Shonen Jump, Shukan Shonen Jump, Chorus o Cookie. Todas estas de la editorial Shueisha. Los géneros demográficos se separan en 5 tipos, los cuales hacen alusión a la edad y el sexo del público. Uno de ellos es Kodomo. Es una palabra del idioma japonés cuyo significado es niño. Sin embargo, en el ámbito del manga y del anime se emplea para referirse a un público infantil. La demografía Kodomo se distingue por la ausencia de contenido sexual de cualquier tipo u otros elementos destinados a audiencias más adultas. Las historias están caracterizadas por el uso de temas y conceptos pensados para niños o para toda la familia. También es muy común que las personas adultas se interesen por dichas series. De hecho, un 70% de la población japonesa adulta se interesa más por este tipo de historias, según las recientes encuestas. Probablemente sea por su desenfadado estilo, su corta duración o por su simple trama. Algunos ejemplos de serie Kodomo son Heidi, Doraemon, Hamtaro, entre otras. Shonen. En japonés, literalmente significa chico u adolescente. Anime enfocado hacia los varones adolescentes de entre 12 a 18 años. Se caracterizan por ser series con grandes dosis de acción, situaciones humorísticas con protagonistas masculinos, por mostrar el compañerismo entre adolescentes o adultos de un equipo de combate, y por tener algunos personajes atractivos femeninos. Cabe destacar que no siempre se cumplen las mismas condiciones. Algunos de los más conocidos son Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, entre otros. El género shonen suele tratarse de personajes que utilizan poderes sobrenaturales para pelear. Pero también podemos encontrar algunos que tratan otras temáticas, pero también apuntadas a este tipo de público, como es el caso de Dr. Stone o de Promised Neverland. Shoujo. Es la categoría del manga y anime dirigida especialmente al público femenino adolescente. El nombre proviene de la romantización del japonés shoujo, que literalmente significa niña joven. El shoujo abarca una gran cantidad de temas y estilos, desde el drama histórico hasta la ciencia ficción, y habitualmente hace énfasis en las relaciones humanas y sentimentales. Normalmente asociamos este género con las comedias románticas, dramas románticos o historias de vida. Ore Monogatari, Toradora y Golden Time son algunos de los ejemplos de género shoujo.
Yosei. El Yosei es conocido también como Redikomi, que quiere decir cómics para mujeres. Es un subgénero del manga y el anime dirigido especialmente para mujeres adultas. En japonés, la palabra Yosei significa solamente femenino y no presenta ninguna connotación sexual. Las historias suelen tratar las experiencias diarias de las mujeres que viven en Japón. Aunque algunas cubren temas de mujeres de instituto, la mayoría cubre las vidas de las mujeres adultas. Este estilo tiende a ser una versión más restringida y realista del shoujo, manteniendo los rasgos gráciles de los personajes, pero deshaciéndose de los ojos grandes y vidriosos que abundan en este último género. Sin embargo, pueden encontrarse excepciones al estilo aquí descrito. Además, al contrario que el shoujo, el yosei puede mostrar un romance realista, en oposición al conocido romance idealizado en el shoujo. Algunas series del yosei pueden ser Nana, Paradise Kiss o Honey and Clover. Seinen quiere decir literalmente hombre adulto y justamente está destinado a estos, a hombres de 18 años o más. Suele confundirse con el shonen, aunque el seinen posee una variedad más amplia en cuanto a estilos artísticos, con tramas más adultas que van desde lo vanguardista hasta lo pornográfico, sin llegar a las escenas explícitas. Hay un mayor énfasis en el argumento y como consecuencia menos importancia en la acción directa. Los personajes y sus interacciones son a menudo más desarrolladas que en el shonen. En general, el anime seinen tiende a ser más relacionado con la realidad, con muchos detalles añadidos que aumentan la sensación de realismo e incluso algunos elementos de fantasía que son objetos de una fuerte realidad de la lógica. Por supuesto, hay que señalar que estas directrices estilísticas son una generalización del género, y una serie que no tiene ninguna de estas características puede ser clasificada como seinen de todas maneras, si realmente ese es el público al que está dirigido. Entre los más conocidos encontramos series como Psycho Pass, Berserk, Monster o Parasite. Acá llegamos a uno de los puntos que queríamos tocar. Una de las principales confusiones suele pasar entre el seinen, el shonen o el shoujo. ¿Qué me dirían si les cuento que en realidad animes como Kaguya-sama o One Punch Man están catalogados como seinen? ¿O nunca les pareció extraño que Shingeki no Kyojin o Rurouni Kenshin sean un shonen a pesar de toda su trama enrevesada y profunda? Y acá entran las revistas que mencionábamos al principio del video. El simple hecho de que estos animes estén catalogados así es porque es en el tipo de revista en la cual salió su publicación por primera vez. Kaguya-sama y One Punch Man se publican en la Shukan Young Jump, una revista seinen, es decir, que la mayor parte de su contenido está apuntada al público adulto, aunque estas dos mencionadas quizás entrarían más en otra categoría. Al igual que Shingeki no Kyojin y Rurouni Kenshin, que se publican en la Weekly Shonen Jump, que como dice su nombre, es una revista shonen, a pesar de la profundidad de sus personajes y su historia más seria. Por eso no hay que tomar solamente estos géneros demográficos para adivinar de qué tipo de historia se trata o qué temática aborda la trama. Ahí es donde entran los géneros temáticos. Justamente son los que aclaran un poco más el tema el cual tratará el manga o el anime. Y son más especializados que como por ejemplo en las películas,
si bien muchas veces comparten, por ejemplo, el género del terror, acción, aventura, etc., acá son más específicos. Con estos vamos a ir más picadito y más rápido porque son muchos y para que el video no dure más de 40 minutos, que no hay la idea. Shonen to no Tatakai o shonen de peleas. Es el más común que podemos encontrar en el género shonen, justamente hablando. Se caracteriza por tener protagonistas hombres que tienen algún tipo de poder especial y que se enfrentan normalmente a un antagonista con una fuerza similar o superior, obligando a nuestro héroe a mejorar tanto física como mentalmente, lo que comúnmente se conoce como Power Up. Mahou Shoujo, o también dicho Magical Girls. Temática de fantasía que tiene como tema principal a niñas o adolescentes poseedoras de algún objeto mágico o poder especial. Las niñas mágicas deben por obligación proteger algo mágico, salvar el mundo, combatir o capturar criaturas malignas, al mismo tiempo que lidian con los problemas de su edad adolescente, tales como la escuela, el amor o sus amistades. En muchos casos están acompañadas de pequeñas mascotas parlantes que también pueden poseer poderes mágicos. También podemos encontrar el Mahou Shonen, que básicamente es lo mismo pero con un protagonista masculino. El mecha o mecha. En ciencia ficción es un vehículo de gran tamaño controlado por uno o más pilotos que posee partes móviles tales como brazos y piernas, y varía de su uso dependiendo de la obra de ficción a la que pertenezca. También puede usarse este término mecha para referirse al subgénero en la ciencia ficción. La diferencia entre un mecha y un robot consiste en el que el mecha es controlado por un piloto, mientras que un robot se mueve por su cuenta propia. En los primeros animes, el mecha es un tipo de robot o vehículo mecanizado que debe ser tripulado por un piloto humano para su activación, y que cuenta con una serie de características distintivas, como armas o poderes especiales, e incluso la funcionabilidad de estas, incrementando así sus capacidades. También existen los mechas biológicos ya más de los años 90, como es el caso de los EVA de la serie Evangelion, ya que dichos mechas son en realidad seres biológicos controlados directamente a través del sistema nervioso de los pilotos. Sentai. Género en el que los protagonistas son escuadrones o patrullas que luchan contra diversos enemigos, normalmente que vienen de otro planeta o universo, a los que se les denomina kaijus. Aunque no es un anime directamente, una de las series más conocidas es Super Sentai Series, o en su versión occidental, Power Rangers. Spokon. Anime en el que uno o un grupo de protagonistas se desenvuelven en conjunto en algún deporte en particular. Está asociado normalmente a los clubes de las escuelas japonesas que compiten contra otras en búsqueda del título nacional. Aunque también hay algunos casos que tocan el ámbito profesional. Post-apocalíptico. Género que, como dice su palabra, sitúa la historia y a los personajes en un mundo devastado por una catástrofe natural o artificial. La trama normalmente suele explicar por qué el mundo está en tal situación, ya sea por un ataque de zombies, una guerra nuclear, una plaga, un ataque de titanes, o otro tipo de desastre cósmico o terrestre. Meitantei. Género policial en el cual los personajes son policías o detectives que intentan resolver misterios o crímenes físicos o del mundo sobrenatural. Generalmente son episódicos, teniendo cada capítulo un principio y un fin. Isekai.
Es una temática típica de novelas ligeras, manga y anime de fantasía japonesa, que giran en torno a una persona normal de la Tierra que es transportada, renacida o atrapada en un universo paralelo o en un mundo de fantasía. Es uno de los géneros más populares en la actualidad. Tiene dos subgéneros el Isekai: Isekai Ten y Isekai Tensei. El primero es donde el protagonista es transportado a otro mundo, por ejemplo, viajando, siendo invocado o tomando posesión de otro ser. Era el más común en las primeras obras, mientras que Isekai Tensei es donde el protagonista muere en su mundo original y vuelve a nacer en otro mundo. Se ha vuelto más común en los lanzamientos más recientes. Normalmente los protagonistas son personajes que están encerrados en sus casas, no tienen relaciones sociales y se la pasan jugando videojuegos. A estas personas se las conoce como nini o hikikomori. Yaoi, también conocido como Boys Love o BL, es un término japonés utilizado para denotar la representación artística, erótica, sexual o romántica de relaciones centradas entre dos individuos del sexo masculino. El género se puede aplicar a series de anime, manga o ficción, con historias creadas y orientadas a un público mayormente femenino. Yuri, también conocido como Girls Love o GL, es casi idéntico al yaoi, pero en este caso se centra en dos personajes femeninas. El yuri se centra en la orientación sexual y en los aspectos románticos y emocionales de la relación, o en muchos casos en todos estos juntos. El gen, conejo blanco andando en el bosque bonito, tai, quiere decir pervertido o depravado en su idioma original. Básicamente es material pornográfico en formato animado. Hay muchos géneros dentro de este, como tentáculos, futanari, lolicón, eroguro, entre otros. Paréntesis acá, traté de hacer esta parte lo más monetizable posible. Les pido por favor que dejen su like. Ecchi. La palabra ecchi ha sido adoptada por los fans del anime para describir obras con connotaciones sexuales. En Japón, la palabra ecchi se utiliza a menudo para describir la conducta de una persona, pero en el fandom se utiliza para referirse a la sexualidad lúdica, en contraposición a la mencionada anteriormente que empieza con la letra H. El ecchi en sí puede ser un género como tal, o alguna obra puede tener contenido o situaciones ecchi, que hacen que determinado personaje esté más sexualizado en algún momento particular o en alguna ocasión en específico. Esto último también se le conoce a veces como fanservice. Harem. Género en el cual el protagonista está rodeado de mujeres que van tras él. Al igual que en el ecchi, podemos encontrar obras de este género como tal, en el cual cuenta la historia de este individuo y las mujeres que intentan conquistarlo. O podemos encontrar animes de otro género, en el cual el protagonista tiene un harem, pero no es el tema principal de la trama. También encontramos el género harem inverso, en el cual la protagonista es femenina y está siendo cortejada por diferentes hombres. Magical Girlfriend. Este es un género inventado en gran parte por los fans. La historia principal trata sobre una relación entre un ser humano y un alienígena, un dios o un robot. Como los fans no encontraban correcto cuando las editoriales catalogaban estas historias como shoujo, harem o género romántico, decidieron crear este género en particular para entender aún mejor de qué iba la trama. Más adelante, fueron las mismas editoriales las que finalmente adoptaron este nuevo género. Por último, pero no menos importante,
tenemos los géneros de estilo o estilos de dibujo. Básicamente se trata de definir cómo es el acabado artístico, el tamaño del trazo, el tipo de gesticulación de los personajes, entre otras cosas. Bishoujo o Bishonen quiere decir literalmente niña hermosa y niño hermoso. Este es el estilo de dibujo que más conocemos, el que está en la mayoría de los animes y mangas. Kemono es el estilo que se caracteriza por tener humanos con rasgos de animales, o viceversa. Es cuando la mayor parte de la obra contiene personajes de este estilo, como por ejemplo pasa en Beastars. Super Deformed, también simplemente conocido como SD. Es el estilo de dibujo que comúnmente se llaman personajes cabezones. Entre los otakus occidentales, a estos personajes se les suele emparentar con el estilo chibi, siendo que son estilos casi idénticos. Son caricaturas de cualquier tipo de personaje, generalmente de anime o manga, y su principal característica es la reducción de estatura y el aumento del tamaño de la cabeza, a veces incluso del mismo tamaño que el propio cuerpo. Normalmente este tipo de dibujos suelen tener toques de humor y hacer escenas graciosas, siendo que también son relacionados con el estilo de fisionomía kawaii, lo que los hace que sean más divertidos. Este estilo los podemos encontrar en algunas parodias cómicas de anime que no lo son, como es el caso de Isekai Quartet. Dadas las facilidades de reproducir una figura en formato SD, este estilo se emplea también para la creación y venta de artículos de muchas franquicias de anime, mangas y videojuegos. Esto lo podemos ver en los famosos Funko Pop. De esta forma, concluimos con la explicación de los géneros del anime. No tengo idea de cuánto pudo haber durado el video, pero llevó muchísimo trabajo, así que por favor deja tu like y suscríbete activando la campanita. Quizás pasamos por alto algún género o algún subgénero en particular, pero si sentís que realmente fue uno que es muy importante, déjalo abajo en los comentarios para ayudar a toda la comunidad. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, los links están abajo en la descripción. Esto fue ABC Anime. Nos vemos la próxima.